Muy buenas tardes. Es un gusto para nosotros, aquí de parte del Instituto Caro Cuervo, de Fulbright, de la Comisión Fulbright Colombia, del ICETEX, dar inicio a este evento, que es la Mesa Redonda en Protopolítica en Colombia. Antes de empezar, quería decirles que este es el evento final de una serie de actividades que hemos estado haciendo aquí en esta casa de estudios para fortalecer la perspectiva metropolítica, tanto al interior del Instituto Caro Cuervo, pero más importante aún con las otras universidades hermanas y amigas que tenemos, con personas de otras partes del mundo. El programa Fulbright, como ustedes saben, es para tejer lazos y tener iniciativas para solucionar problemas en el mundo a través de las redes y los entre las culturas. Y pues todas las personas que nos están acompañando en este evento, quienes estamos aquí, somos parte de esa iniciativa, de ese espíritu de hacer esas conexiones. Y lo que nos junta en este evento es la perspectiva metropolítica. No voy a entrar a hacer unas presentaciones muy largas, porque parte de las preguntas que vamos a hacer es hablar del trabajo de cada una de las personas, pero quiero decirles a todas las que están aquí que para mí es un gusto enorme que nos podamos estar encontrando y que me parece maravilloso que podamos tener esta conversación, que es una continuación de conversaciones que ya veníamos teniendo y que ojalá sea la puerta de entrada para otras conversaciones más grandes y con mayor impacto de lo que estamos haciendo. Es un gusto muy grande para mí que la profesora Mireya Cisneros Estupiñán de la Universidad Tecnológica de Pereira nos esté acompañando, no solamente por sus importantes contribuciones a esta perspectiva metropolítica, sino porque es egresada además de esta casa de estudios de Caro Cuervo. Entonces me siento muy orgulloso de tenerla aquí. Gracias, profe, por estar conectada. Habíamos invitado al profesor Rafael Barragán, mi excusa, que pudo conectarse por motivos de fuerza mayor, también, que es de la Universidad Industrial de Santander, y de esa misma universidad nos acompañan dos personas que yo quiero entrañablemente y cuyo trabajo admiro con profundidad, que son Iskra de la Cruz Hernández y Giovanni Olave Arias, unos trabajos maravillosos que les vamos a discutir en un momento. De la Universidad de Antioquia tenemos a Julia Caterina Serviel, también con unas contribuciones muy importantes en el campo de la protopolítica y con quien ya nos hemos encontrado en varias ocasiones. Estamos en línea, está Laura Villa, profesora del Queens College, quienes pudieron conectarse esta mañana, hizo unos aportes maravillosos al respecto de todo el trabajo que hemos estado haciendo. Invitada especial del Caro Cuervo a todas estas semanas protopolíticas que hemos tenido. Tengo aquí a la profesora Carolina Chávez Oquín, del Queensborough Community College. Ella es becaria Fulbright, US Specialist, nos está acompañando pues, en esta ocasión también para este evento y para dar sus contribuciones. Por último, no menos importante, el gran amigo y colaborador Andrei Castiblanco, que está en este momento en la Universidad Javeriana, y quien también nos va a contar acerca de los trabajos recientes que tenemos. Vamos a hacer, la dinámica es muy sencilla, voy a hacer 3 preguntas y vamos a hacer una ronda en la que cada una nos va a responder las preguntas. Si lo queremos se puede interrumpir para quienes interrumpir, conversar, ¿sí? Asombrarse, mirar posibilidades, porque de eso se trata esta conversación en mesa redonda. Para quienes están conectando por el Facebook Live o en las redes sociales, pueden escribir en el chat y me van a hacer aquí llegar las preguntas y comentarios para poder compartirlos en la mesa. Tenemos 1 hora y media de conversación. La pregunta número 1, la voy a leer acá para todas las personas, es ¿de qué se trata el trabajo de investigación de cada uno y cuál es el rol de la perspectiva protopolítica en ese trabajo? Si quieren, yo había dicho una pregunta. Sí, empezabas por Laura. Laura. Entonces, Laura, por favor, acuérdense que para que alcancemos es 3 minutitos para cada una de las intervenciones. Entonces, ¿de qué se trata el trabajo de investigación y cuál es el rol de la perspectiva metropolítica en ese trabajo? Buenísimo, gracias Daniel por la organización. Estoy pletórica de compartir este espacio de diálogo y porque me hayan invitado a hablar de la glotopolítica en Colombia, que es un país al que quiero y a cuyas personas admiro mucho, aunque no tenga lazos o raíces en él, ¿no? Biográficas, no sé, o vitales. En general, mi trabajo explora la conexión entre procesos históricos y procesos lingüísticos. Procesos históricos del tipo procesos sociales, políticos y económicos, por ejemplo, la introducción de un sistema
democrático, en un lugar donde antes no había tal cosa, las transformaciones de, por ejemplo, un sistema económico como es el sistema capitalista a lo largo del tiempo, o procesos políticos como la irrupción en un proceso democrático o en un estado democrático de una dictadura, ¿no? Y cómo esos momentos y esas experiencias políticas, sociales y económicas interactúan con cuestiones lingüísticas. Procesos lingüísticos como lo que conocemos en nuestro campo de estudios como la estandarización, es decir, la selección de una variedad lingüística para ser como la variedad que representa la lengua y dotarla de instrumentos lingüísticos como un diccionario, una ortografía, etcétera, y hacer de esa variedad lingüística la variedad privilegiada que se enseña en las escuelas, que se usa como la variedad privilegiada, como digo, en instancias del gobierno, etcétera, ¿no? Y también, además de procesos sociales como ese tipo, discursos públicos sobre la lengua, es decir, cómo se habla sobre la lengua en un momento concreto, en una determinada situación, y qué impacto tiene eso sobre los hablantes, o sea, cómo determinadas maneras que tenemos y que hemos naturalizado de entender la lengua tienen repercusión en cómo vemos a los hablantes de diferentes variedades lingüísticas que hacen uso de diferentes formas lingüísticas o que hablan lenguas distintas. En concreto, he estudiado el proceso de introducción del liberalismo y un capitalismo incipiente a mediados del 19. He estudiado la promoción internacional del español, sobre todo de mano de las agencias económicas y culturales de España en Brasil, y he estudiado un poquito lo que llaman la educación para hablantes de herencia en Estados Unidos, o sea, latinos que han crecido en Estados Unidos en una familia hispanohablante, pero que se han escolarizado fundamentalmente en inglés. Y en esa misma línea trabajo cómo los latinos bilingües en Estados Unidos son explotados en el trabajo por su bilingüismo sin recibir compensaciones, a pesar de que el discurso popular y la creencia popular es que ser bilingüe es rentable económicamente. Algunos de esos trabajos los he hecho en coautoría con José del Valle y con Lara Alonso, y esa es más o menos la línea de trabajo a grandes rasgos que he venido desarrollando para entender cómo desigualdades sociales se materializan en la lengua y cómo el ejercicio del poder también se hace con, por y a través de la lengua y de procesos lingüísticos. Gracias, Laura. Seguimos con Iskra. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, pues el trabajo que hemos realizado en la Escuela de Idiomas de la Universidad Industrial de Santander consiste principalmente en la introducción de la perspectiva glotopolítica en la formación de profesores de la lengua. Ajá. Es una perspectiva crítica que se ha introducido a través de la selección de diversas lecturas teóricas sobre esta perspectiva. También hemos tenido invitados internacionales a los que se han podido acercar los estudiantes, y trabajamos esta perspectiva. Bueno, yo hablo de mi trabajo principalmente en 2 asignaturas. Comenzamos con lenguas nativas, que es una asignatura que comencé a impartir en la Escuela de Idiomas, y ahora estamos en la asignatura de plurilingüismo e interculturalidad. Esta asignatura también ahora se pretende llevar al currículo de la otra licenciatura que está en la Escuela de Idiomas, que es la de Lenguas Extranjeras, y además de este trabajo que estamos realizando dentro pues, del currículo de estas licenciaturas, estamos trabajando la perspectiva en un semillero que lidera el profesor Giovanni Olave, el semillero de estudios del discurso público de la Escuela de Idiomas, donde también abordamos estas temáticas. Me parece importante el abordaje de esta perspectiva para el caso colombiano, y justo en estos momentos, pues porque nos lleva pues a pensar otros escenarios de posicionamiento crítico desde el lenguaje y desde el enseñar las lenguas. Ajá. Entonces eso es, digamos, lo que yo les puedo compartir brevemente. Es una experiencia pedagógica de la introducción de esta perspectiva que queremos que se vaya ampliando a las otras licenciaturas y que se siga abordando en el semillero de investigación. Muchas gracias, Iskra. Tenemos la buena fortuna de que el profesor Barragán se logró conectar. Está aquí con nosotros, él también es de la Universidad de Santander. Entonces, sí. Estamos haciendo una ronda contestando la primera de las 3 preguntas que teníamos. Entonces, tiene la palabra Julia, de la Caterina.
Bueno, buenas tardes para todas, para todos y para todes. El trabajo que yo he realizado en glotopolítica inició en el pregrado con un análisis de la retórica vituperante del grupo insurgente en ese momento en fase de diálogos de paz de las FARC-EP. Y posteriormente en la maestría realicé un análisis de la política curricular de la Cátedra de la Paz que surge a partir de esas negociaciones y de esos acuerdos. En este momento, digamos que esos trabajos se han hecho desde los análisis de las contribuciones de los estudios del discurso a la paz en Colombia, de la mano del grupo de estudios del lenguaje y la educación que dirige la doctora Mireya. Y en ese sentido también, el trabajo desde la glotopolítica en este momento, intento como abordarlo en unas narraciones ahora en el trabajo del doctorado que estoy cursando. Eso es como brevemente el análisis enfocado mucho al discurso político insurgente de las insurgencias colombianas y también a ese discurso, digamos, de la paz que viene desde el gobierno después en el posacuerdo. Gracias, Martín, unos temas ahí centrales. Yo, como mencionó Julia, acaba de mencionar a la profesora Mireya, y yo también tengo muchas ganas de que ella hable. Profe, por favor, bienvenida, que gusto tenerla aquí en su casa. Sí, muchas gracias. Gracias de verdad por invitarme a esta charla. Afortunadamente, aquí nos encontramos los integrantes del grupo Estudios del Lenguaje y la Educación, adscrito a la Universidad Tecnológica de Pereira, pero realmente los investigadores estamos también dispersos en distintos lugares del país y del mundo, como es el profesor Olave, la profesora Julia, sí, que pertenecen a él. Bueno, realmente lo que tengo que decir en este sentido es que hemos emprendido proyectos de investigación con el fin de reconocer la glotopolítica y de aprovechar esos conocimientos que ella nos da para ser aplicados en el ámbito educativo y también, de alguna manera, pues tener en cuenta que desde la academia nosotros podemos influenciar en esa toma de conciencia ya para otros estamentos a nivel de país que tengan en cuenta la diversidad lingüística, que por ejemplo nuestro país con 64 lenguas, hay muchas disposiciones en relación con bilingüismo, pero se descuida gran cantidad de conocimientos y de reconocimientos que se debe hacer en torno, por un lado, a la diversidad de lenguas, por otro lado, a la diversidad también de usos de la lengua hegemónica, como es el español, muy variada en los distintos lugares del país. También tener en cuenta que si bien ya estos temas glotopolíticos, aunque no reconocidos con el nombre propiamente dicho, se venían trabajando o veníamos preocupándonos desde muchos años atrás en áreas como la sociolingüística. Recuerdo, por ejemplo, hace 17 años que publicamos un primer libro de sociolingüística que se llamó Hacia una nueva visión sociolingüística. Allí ya incluíamos 2 capítulos que en realidad son glotopolíticos y en ningún momento pues todavía se mencionaba, ¿no?, el término. Por eso es importante esa revisión del estado del arte, sí, que nosotros estamos haciendo desde el grupo de investigación, sí, con estos proyectos de investigación, para ver cómo estos estudios donde se tiene en cuenta la relación, lenguaje, sociedad, cultura, y por cierto, esto muy relacionado con la educación y muy necesario, por cierto, para tomar conciencia en los procesos educativos, en los procesos didácticos, en los procesos
políticos a nivel de nuestro país, donde de pronto parece que poco se lograra influenciar desde nosotros. Y como lo dije al principio, precisamente desde la academia debemos hacerlos. Entonces, con esas preocupaciones, hemos formulado ya proyectos en ese sentido. Por ejemplo, introducción de la glotopolítica en los estudios de la lengua en Colombia, las bases glotopolíticas, como quien dice, dar una mirada glotopolítica, una concientización glotopolítica a nivel de país y en todos los niveles de la educación. Entonces de allí pues han surgido, ¿no?, ya algunos resultados, ¿no? Por ejemplo, esta obra, ¿no?, en coautoría con Julia, con Giovanni, si se alcanza a ver, argumentación y política curricular para la paz, enfoque glotopolítico. Por cierto, esto mismo nos da para pensar otros, estos momentos, ¿sí?, tan difíciles que estamos viviendo, ¿sí?, los momentos históricos que se vive, pues para también relacionar y verlos desde esta mirada glotopolítica. Bueno. Bueno, muchas gracias, profe. Excelente. Le doy la palabra al profe Giovanni Olave. Hola, buenas tardes. Qué bueno esta invitación. Muchas gracias. Bueno, mi trabajo está centrado en el fenómeno de las disputas públicas, entendiendo las disputas como la aparición de desacuerdos, puntos de vista que se tensionan en el espacio de lo público y que se gestiona a través de diversas estrategias o diversos mecanismos, ¿sí? Y también que apuntan a diversas implicaciones en el orden de lo político, específicamente en el orden de lo democrático. En el marco de mi interés por las disputas públicas, la perspectiva glotopolítica ha venido a plantear preguntas en torno a la comunicación, a las políticas comunicacionales, por ejemplo, de gobierno o de los diferentes organismos nacionales o multilaterales. Y claro, ha planteado el problema de la educación, ¿sí? Ha abierto como ese interrogante, que es un interrogante pues central para saber qué tanto en lo educativo la relación, el vínculo entre la lengua y la política, o entre el lenguaje en sentido amplio y lo político, aparece acentuado, aparece a través de qué gestos, o aparece borrado también, desplazado. Entonces, en esa medida nos interesa lo educativo, dentro de ese proyecto que menciona Mireya, digamos, un proyecto de introducción de estas ideas acerca de la relación entre el lenguaje y política, introducirla en los currículos de formación de profesores de lengua, tanto materna como extranjera, pues es un esfuerzo que nos ocupa, que ocupa nuestro interés. Por otro lado, la posibilidad de trabajar las nociones, digamos, más o menos clásicas ya de discurso político, tanto en su tradición francesa como en su tradición anglosajona, desde la mirada del análisis del discurso, trabajar esas nociones a través también de herramientas metodológicas que también viene ofreciendo la perspectiva glotopolítica, específicamente la latinoamericana, ¿sí? Muy de cerca, digamos, con los proyectos o las preguntas acerca de los proyectos de integración regional en Latinoamérica, preguntas planteadas desde la Escuela de Buenos Aires, especialmente por la profesora Elvira Arnoux. Entonces, bueno, esos dos intereses, digamos, hacen que compartamos ideas, compartamos también escrituras, proyectos, y dentro de ese compartir, pues tratamos de avanzar, digamos, en hacer ver ese vínculo entre lenguaje y política, que como dice la profesora Mireya, pues es un vínculo que ha sido trabajado desde diferentes frentes, con diferentes acentos, y que la etiqueta, digamos, de glotopolítico nos permite como verlo, ¿no? Ponerlo en evidencia o centrarlo en un campo específico de reflexión. Gracias, Giovanni.
Profe Rafael, por favor. Buenas tardes para todos. Gracias ante todo por esa invitación tan amable. Creo que es muy importante este espacio porque ciertamente los estudios glotopolíticos se están abriendo paso con bastante fuerza en Colombia. Quiero disculparme por la llegada un poco tarde, pero como soy coordinador de la maestría en semiótica, estamos en una sustentación que no se pudo cuadrar en otro momento por horarios cruzados de evaluadores, etc. Y bueno, soy el que tiene que moderar y asignar turnos, etc. Pero bueno, afortunadamente en estos tiempos nos estamos acostumbrando a esa especie de ubicuidad asincrónica. Bien, yo realmente no inicié haciendo estudios glotopolíticos, sino trabajo estrictamente sociolingüístico. Mi tema de la tesis doctoral fue el de actitudes, pero también por cierto condicionamiento de los directores de mi tesis de grado y del grupo de mi tesis doctoral y del grupo de investigación al que ellos pertenecían, el tema de la actitud se centró se situó en función del concepto de ideologías lingüísticas, que era una de las columnas vertebrales del trabajo de investigación de este grupo en el que estaban mis directores de tesis. Entonces, el asunto de las actitudes me llevó, por supuesto, a explorar el concepto de actitudes, de ideologías lingüísticas, que es en el que estoy trabajando en la actualidad, y lo estoy haciendo desde no tanto desde cómo las ideologías son gestionadas desde las instituciones, desde la institucionalidad, sino de cómo estas ideologías son adoptadas y adaptadas en comunidades de hablantes específicas. Yo estoy concentrado, por ejemplo, en las comunidades de jóvenes universitarios, hablantes cultos, de clase media, porque es un segmento poblacional que me parece supremamente interesante, y específicamente en ciertas ideologías como la ideología del estándar, que parecen tener una fuerza y una presencia constante en la sociedad colombiana desde el comienzo de nuestra organización como nación o república independiente. Entonces, por ejemplo, estoy en la idea de formular una propuesta para avanzar en el estudio de la historia de las ideologías lingüísticas en Colombia en relación con el español como lengua mayoritaria o lengua dominante, y también de empezar a analizar agentes, contextos y medios a través de los cuales se han agenciado estas ideologías. Particularmente en ese momento trabajo con un grupo de personas que fueron estudiantes míos sobre la manera como la legislación colombiana ha promovido una cierta concepción de la lengua desde una perspectiva fundamentalmente prescriptiva, que me parece que es algo muy singular en la cultura lingüística colombiana y me llama poderosamente la atención. Aspiro a avanzar hacia la manera, por ejemplo, como los currículos, las políticas curriculares para el área de español asumen una cierta posición del español frente a las demás lenguas que constituyen el muy diverso, pero bastante ignorado caleidoscopio lingüístico de la sociedad colombiana. Esos son fundamentalmente mis intereses. En el momento pues estoy tratando de formular una propuesta para hacer una revisión de cómo han evolucionado esas ideologías frente al español, y también, por supuesto, lo que les comentaba de revisar cómo la legislación colombiana ha promovido una cierta idea de español que me parece que hace presencia incluso en la sociedad actual. Básicamente eso es lo que estoy tratando de hacer en estos momentos. Muchas gracias, profe. Entonces voy a dar a continuación la palabra a Carolina Chávez Oquín, que está hoy visitándonos, como pueden ver, aquí en la casa de... Muchas gracias y buenas tardes. Un gusto conocerlos a todos. Aquí llueve a cántaros, así que estamos todos muy abrigaditos. Quería ser muy breve. Voy a contarles que yo en la tesis doctoral abordé la perspectiva glotopolítica para trabajar con lexicografía contemporánea, con diccionarios colombianos contemporáneos, diccionarios de aficionados también. Y también recientemente trabajé en el diccionario de colonialismos del Instituto Cari Cuervo y hago una lectura crítica de sus entradas. Y recientemente he estado trabajando en
historiografía crítica, así me gusta llamarlo, con perspectiva glotopolítica, siguiendo los pasos de mi colega Laura Villa y José del Valle. Y bueno, y encuentro la glotopolítica pues como una llave para pensar la conexión sí inevitable que han comentado Mireya y Giovanni y Rafael acerca de la política y la lengua. Y Colombia me parece que es un escenario idóneo para explorar glotopolíticamente todos los discursos de lengua que afloran continuamente bajo el amparo de las instituciones y en contextos políticos súper específicos. Ahora le doy la palabra, muchas gracias. Ahora le doy la palabra a mi compañero con quien hemos hecho varias publicaciones conjuntas para que hable por favor de nuestro trabajo a André Castellanos. Vale, muchas gracias Daniel y pues también un placer conocerlos a todos y pues que podamos tener este encuentro. Pues como decía la profesora Mireya, yo empecé como este camino de la glotopolítica sin saber muy bien qué estaba haciendo glotopolítica, ¿no? Yo empecé mi tesis de pregrado, en ese momento pues no se hablaba acá de glotopolítica hace como unos 4 años. Yo empecé a trabajar en un programa de alfabetización donde también es curioso como ese proceso que tuve, porque llegué un poco con esta idea de ir a hacer como una tarea, digamos, muy, si se quiere, mesiánica, de enseñar español a gente que no sabía leer y escribir de una manera estándar. Y mi tesis un poco se fue convirtiendo con las lecturas, con este saber político, con este aspecto político del lenguaje, se fue transformando en un análisis de cómo hay un montón de violencias que en la cotidianidad reproducimos, cómo hay un montón de desigualdades que se reproducen y que tienen su, digamos, su raíz o su fundamento y que se legitiman también en unas ideas del lenguaje que son pues apolíticas, que son históricas, y que hacen que muchas veces pues esas violencias se reproduzcan incluso con las mejores intenciones, ¿no? Entonces, pues creo que mi trabajo a la larga busca entender un poco esas violencias lingüísticas, violencias simbólicas, y pues también, como decía el profesor Giovanni, pues pensar algunos caminos en la educación que puedan hacer que esas violencias no se perpetúen y no se reproduzcan. Bueno, muchas gracias, André, muchas gracias a todas y todos. Y ahora empecemos a tejer todos estos trabajos que todos hemos estado haciendo, todas estas semillas que estamos sembrando, pues empezar a entretejerlas. Y quiero proponer una pregunta realmente muy política, que es la siguiente. ¿Qué papel puede jugar entonces la perspectiva glotopolítica en la situación actual que vive Colombia? Entonces, voy a volver a hacer la misma ronda en el mismo orden que lo hice antes, porque es una gran pregunta. Entonces, Laura, cuéntame cómo ves esto. Me encanta, me tiran a los leones la primera. Pues me parece que la primera cuestión, y con lo que hemos visto que todos trabajamos, ¿no? Es, yo no te escuché la pregunta. Hay problema problemas con el sonido. ¿Cómo? Que la profesora Mireya no escuchó la pregunta, que tiene un problema con el sonido. Bueno, mira, profe, ¿qué papel puede jugar la perspectiva glotopolítica? Hola, ¿se oye? Tiene problemas con el sonido. Sí, seguro. Es que aquí en el centro de Bogotá está lloviendo fuertísimo. Colócala en el chat quizá, Daniel. Sí, le voy a pedir entonces a Jimena Escobar de Comunicaciones que si la puede poner en el chat. Ya se la voy a mandar entonces por acá. Mientras tanto, Laura, por favor, continúe. Disculpa la interrupción. No, tranquilos. Decía que como hemos visto, a todos o muchos de nosotros no tenemos un interés muy particular en la educación y cómo traer la interacción entre lengua y política a la educación y cómo hacer eso, como decía Iskra, desde la formación de profesores y cómo hacerlo también, hasta la última intervención, en la enseñanza, lo que llamamos tradicionalmente como alfabetización de adultos, ¿no? O sea que para mí en este momento en Colombia es fundamental abrir espacios, están abiertos, quiero decir, explotar esos espacios que ustedes han abierto de introducción de una visión o de programas que visibilizan esa naturaleza política de la lengua y cómo de alguna manera pueden socavar ideologías lingüísticas que tenemos, como decía Rafael, muy naturalizadas, como es el de la ideología del estándar, ¿no?
Y por otro lado, me parece que también nos puede ayudar a promover en la sociedad una autocrítica. En un momento en el que se promueve la solidaridad, pero también la antipatía hacia grupos sociales en los que se promueve la violencia desde el Estado, etcétera. Me parece que también promover una reflexión autocrítica desde dónde pensamos todos la lengua, y cómo mediatiza la manera en la que pensamos la lengua, nuestra interacción con otras personas y con otros grupos sociales. Puede servir como base para construir alianzas y para construir solidaridades que vayan más allá de un momento presente. Me refiero a que todos nosotros hemos tenido que hacer un momento de bloque y de cierre con una educación o una manera de ver la lengua que hemos aprendido a través de la educación, de los medios de comunicación y de nuestra socialización en nuestras sociedades, ¿no? Promover esa manera reflexiva y crítica de ver la lengua en grupos más amplios que sean fuera de la academia, que sean fuera de las personas que ya estamos trabajando con esta perspectiva, y cuestionarnos y traer eso político a la lengua, me parece que puede también pues, mover algunos a priori y prejuicios que tenemos sin darnos cuenta hasta que los enfrentamos, ¿no? Que nosotros mismos seguramente probablemente seguimos teniendo, pero personas que no han entrado todavía a entender la lengua de esa manera o problematizar la lengua de esa manera, naturalmente tienen por una socialización en un país o en una sociedad que les ha promovido siempre y reforzado siempre la naturalización de esa manera de ver la lengua, ¿no? Gracias, Laura. Wow. Iskra, por favor. Enciende el micrófono. Sí, bueno, un poco de la mano de lo que dice Laura, el contexto nos está mostrando pues que hay discursos que se están reproduciendo desde el odio, de la situación actual, discursos que están reproduciendo violencias, ¿no? Que no terminan pues para el caso colombiano, y yo creo que en este sentido el tema de la dimensión de lo político en la enseñanza de lenguas a profesores que van a estar frente a otros estudiantes, implica que este tema de la lengua vaya anclado o no se separe, o podamos generar, digamos, esas discusiones sobre lo que conlleva una lengua, por ejemplo, los contextos geográficos, políticos, culturales en los que hablamos estas lenguas, la existencia de la diversidad de otras lenguas, nos hace también poder analizar los discursos, poder ver escenas glotopolíticas, ¿no? Escenas glotopolíticas en estos espacios tan violentos que estamos viviendo, y que en algunas instituciones se reproduce sin que lo podamos ver todos, porque no es tan fácil poder ver estos discursos pues, de violencia. También creo yo que el papel que puede jugar la glotopolítica en este contexto pues es que nos pueda llevar a nuevas prácticas ciudadanas, ¿no? A partir de estas reflexiones, nos pueda llevar quizá también a comprometernos con discursos más profundos y más reflexivos sobre las cuestiones políticas que vivimos actualmente. Y también pues nos hace ganar esta perspectiva espacio a nivel curricular. Lo pienso desde lo que yo trabajo, ¿sí? O sea, que esto suceda a nivel curricular o que estas transformaciones sean desde el currículo, quizá nos pueda llevar, digamos, poco a poco a esas transformaciones de otra sociedad posible, una sociedad de paz, una sociedad que sea más reflexiva, una sociedad que pueda quitar ese velo, pues, que muchos tenemos o que lo naturalizamos en las noticias, en los cápsulas, qué sé yo, del gobierno, etcétera, en los comunicados, etcétera. Entonces yo creo que sí hay que entretejernos, porque no es una tarea que se da pues en soledad o individualmente, por eso estamos acá seguramente para escucharnos, que hemos ido avanzando, pero sí, creo que eso es el aporte, digamos, que podemos tener desde la glotopolítica. Sí, totalmente. Gracias, Iskra, sí, genial. Julia, por favor. Bueno, frente a ese aporte que puede tener la glotopolítica, creo que también va ligado a, en este momento, qué papel cumple la academia en un contexto, digamos, de paro nacional que completa 45 días y en el que evidentemente lo que hemos visto ha sido una desconexión de la intelectualidad con la movilización que hay en las calles, ¿no?
Creo que desde la glotopolítica hay unos avances interesantes en materia de reflexión, de conocimiento, de herramientas de análisis e interpretación de los discursos, pero eso no ha llegado a la persona que se moviliza, a la gran mayoría, sino que se ha mantenido aislado, ¿no? Entonces, una de las cosas que debemos hacer, o que pienso yo que es una tarea desde esta disciplina, es también cómo le vamos a llegar a las personas. Acá Iskra decía desde la educación o desde qué otros espacios entonces podemos, a partir de la glotopolítica, develar y mostrar cuáles son esas situaciones que a través de la lengua naturalizan o refuerzan incluso unas posturas de una política dominante. En ese sentido, por ejemplo, veía en el Facebook algunos memes o algunos discursos que criticaban la ortografía de los grafitis, de las pintas que han hecho las primeras líneas o otras personas, y ese tipo de discursos que, digamos, en un inicio lo que hacen es criticar una normativa de la lengua y reclamar un sistema, digamos, normativo o purista de la lengua, en realidad, como lo plantea ya José del Valle, son actitudes glotófobas que no solamente están dirigidas hacia la práctica lingüística, sino hacia las personas que tienen esa práctica lingüística, hacia los colectivos que tienen esa práctica, y que desconocen entonces unas reflexiones profunda sobre el acceso a la educación que tenemos en este tipo de países, y por eso yo creo también que la glotopolítica se ha preguntado tanto por las políticas curriculares, por la educación, porque ese tipo de cuestiones lo que hacen es desconocer cómo no hay un acceso igualitario a la educación, por ende no hay un acceso igualitario a los recursos del Estado, ni a ese sistema, digamos, prestigioso de la lengua, y eso se estigmatiza. Y al estigmatizarlo, al mismo tiempo estamos estigmatizando a las personas que realizan esas prácticas. Entonces, una reflexión glotopolítica a partir de las realidades actuales lo que debe buscar es primero llegar a las personas, o sea, romper esas brechas, digamos, históricas entre la academia y la sociedad, y no quedarnos acá en la discusión o en compartir nuestros trabajos académicos, sino también buscar cómo llevamos eso a las personas que están allá. Y también como desde estas perspectivas críticas, lo que hacemos es mostrar cómo estos avances del sistema neoliberal, del individuo, de que recae toda la presión sobre el individuo, en realidad tienen unas bases estructurales en unas políticas lingüísticas y educativas que han segregado a cierta parte de la población colombiana desde, pues, históricamente. Entonces creería que es eso. Gracias. Súper pertinente. Profe Mireya, me encantaría escuchar su respuesta a esta pregunta. Por favor, encienda el micrófono. Siempre me olvida encender el micrófono. Bien, entonces ya las dos personas que me han antecedido han manifestado, ¿no?, de esta situación en que nosotros estamos viviendo, esta situación social, política, y que necesita realmente una reflexión, una mirada glotopolítica para afrontarla. Bueno, tengamos en cuenta que el momento que vivimos es un momento de afianzamiento de problemas que traíamos desde antes, y al mismo tiempo también es un momento que nos indica que tenemos que también pensar en otros cambios, ¿no? Y entonces allí es como un llamado de atención, como un acelere, una necesidad, ¿sí?, de pensar desde la lengua, de pensar desde la academia cómo afrontar estas situaciones. Por ejemplo, bueno, ya en la otra intervención en respuesta a la otra pregunta, el profesor Giovanni mencionaba pues esta forma de comunicación que en este momento pues se necesitaría pensarla más afianzadamente, como es el hecho de entendernos en medio de las diferencias, porque realmente, por un lado, nos enfrentamos a una pandemia, ¿sí?, y por otro lado, estos problemas que en Colombia se han agudizado bastante en esta situación de completos desacuerdos, como en esos desacuerdos a veces buscamos que solamente haya consensos, y como en los trabajos del mismo Giovanni, él lo resalta, nosotros necesitamos es convivir no solamente en los consensos, sino también pensando distinto.
Entonces, eso es precisamente un llamado de atención y desde la glotopolítica también podemos pensarlo. Estos momentos también de pandemia han coincidido, ¿no?, con protestas que se han pues recrudecido debido precisamente a las dificultades mayores y a ese aumento que genera esta situación que, pues, si bien venía desde antes, ¿no?, la desaceleración económica, pues con consiguientes políticas de austeridad, ¿no? Precisamente se inventaron aquí en Colombia unas reformas que, por cierto, pues el pueblo no podía recibirlas ni aprobarlas, y pues a costa de sangre, a costa de pérdidas de vidas, a costa de pérdidas también económicas, pérdidas de industrias, de empresas, se han agravado estos problemas de orden público, hay desempleo, hay también mala imagen, todos estos asuntos que pues deterioran, ¿no?, el sistema de salud, deterioran la educación, se caen pues las economías de los distintos países. Bueno, todos esos problemas, entonces, vistos desde la mirada glotopolítica, nos harían reflexionar y teniendo en cuenta que el lenguaje aquí juega su papel importante, transversal en todos estos aspectos, ya lo mencionaba también de alguna manera Julia. Entonces, yo creo que el llamado de atención desde la glotopolítica, ¿sí?, desde la investigación glotopolítica, desde la reflexión glotopolítica, es más pertinente que nunca en estos momentos de tantas dificultades, donde se han sumado dos problemas grandes con todos sus derivados, ¿sí? Uno, pues el inesperado de la pandemia, se habla ya de la pospandemia, que ya no será un regresar a antes, sino a enfrentar con estos nuevos problemas sociales que, si bien ya estaban antes, aún son afianzados. Entonces, pues eso también hará que en América, ¿no?, en Colombia, se activen, ¿no?, otros imaginarios, y pues eso obviamente se va a ver reflejado, no, pues obviamente ya se está viendo reflejado en el lenguaje, en el uso del lenguaje y lo que el lenguaje implica con las pues sí, con esas implicaciones del lenguaje, con esas nuevas maneras de ver y de conceptualizar el mundo y, por cierto, a las actuaciones de las mismas personas. Entonces, pues creo que hoy más que nunca es pertinente, ¿no?, pensar desde la política. Muchas gracias. Ya no tenemos tanto tiempo, falta todavía terminar esta ronda y ya tenemos una intervención en redes sociales. Entonces, vamos a continuar con esta pregunta, el papel de la perspectiva glotopolítica en la situación actual de Colombia, con el profesor Rafael Barragán. Gracias, gracias. Bien, el trabajo que yo hago creo que hace un aporte a la comprensión de cómo se ha constituido nuestro proyecto de nación, ¿no?, o nuestra idea de nación, y del papel que ha jugado no tanto la lengua española, porque eso no fue nunca un motivo de discusión para los fundadores, digámoslo así, de la República de Colombia. No había discusión sobre el hecho de que la lengua debía ser el español, sino sobre las representaciones sobre la lengua española y específicamente sobre las maneras como se asocia gracias a la contribución, o mediante el papel de las ideologías, se asocia una cierta manera de valorar algunos usos lingüísticos con algunos niveles de sociabilidad. Entonces, eso tiene que ver con digamos, la base teórica de la cual yo he alimentado o me he nutrido para mi trabajo, que es el de la perspectiva antropológica, sobre todo la que ha desarrollado la antropología lingüística norteamericana sobre el concepto de ideología, que es
palabras más, palabras menos, como el mecanismo que permite racionalizar todas nuestras creencias, valoraciones, estereotipos lingüísticos con aspectos de la sociedad, ¿no? Entonces, a mí me interesa particularmente ese punto y creo que puede contribuir a entender, por ejemplo, esos niveles de rechazo a lo que, digamos, o la incapacidad de aceptar que es una sociedad diversa, pluricultural en la que estamos. Y creo que ahí la representación de la lengua española, digamos, muy acorde con ese discurso hegemónico, que se refleja, por ejemplo, en políticas como el panhispanismo, nos permitirían entender muchas de esas claves, ¿no? Muchas de esas claves. Yo, por ejemplo, y es otro tema al que aspiro pronto a meterle mano, es, a mí me apasiona mucho, o me interesa mucho esas disputas en torno, por ejemplo, que generan en torno al lenguaje inclusivo. Muestran también, digamos que no me interesa mucho entrar en el debate de si es correcto o no es correcto, de si apropiado o no apropiado, sino me llama poderosamente la atención la virulencia con la que se reacciona frente al uso del lenguaje inclusivo, sobre todo en las facultades de filología, ¿no? Entonces me parece muy, muy interesante esa parte. Creo que sería una contribución importante para entendernos como nación. Gracias, profe. Se empiezan a abrir un montón de puertas. Profe Giovanni, por favor. Bueno, yo creo que la calle y la protesta pública están interviniendo el lenguaje, no solamente el lenguaje público, el discurso gubernamental o el discurso de las organizaciones, el discurso institucional, sino que está interviniendo también el discurso privado. Y esas intervenciones pues están en mora de ser primero estudiadas y luego comprendidas. Estamos hablando de terrorismo urbano, estamos hablando de vándalos, de vandalización y de todos los derivados, toda su familia de vándalos. Estamos hablando de primeras líneas, por ejemplo, ¿sí? Estamos adquiriendo y, digamos, en el discurso cotidiano está penetrando un conjunto amplio de nuevas formas de nombrar, ¿no? Y de nombrar cosas que si bien ya venían, si bien no son completamente nuevas, ¿sí? Sí aparecen de alguna manera hipertrofiadas desde los diferentes puntos de vista que las abordan, ¿sí? Bien sea desde, digámoslo, con mucha simpleza, desde la izquierda o desde la derecha, pero desde ambos bandos, digamos, estas formas de nombrar aparecen hipertrofiadas, aparecen amplificadas también, aparecen intensificadas, ¿sí? Y eso creo que, digamos, nos habla de una profunda ignorancia que tenemos, tanto en la academia como en los sectores no académicos, acerca de los modos de disentir, de los modos de estar en desacuerdo, de los modos de decir no, ¿sí? Un tema, digamos, que en la escuela, digamos, no es una preocupación especial, no es una preocupación específica, digamos, cómo enseñar a protestar, cómo enseñar a disentir, cómo enseñar a estar en desacuerdo. Eso no pasa por ahí, pasa más bien por el lado contrario, ¿cierto? Cómo estar de acuerdo, cómo argumentar, por ejemplo, desde modelos ideales, ¿no? de la argumentación y la discusión racional. Pero cuando la sociedad o el sujeto social tiene que enfrentarse al desafío de estar en desacuerdo y de decir, no queremos seguir siendo gobernados de la forma como estamos siendo gobernados, digamos aquí un poco parafraseando a Foucault, en ese momento entonces aparecen esas grietas, esos profundos vacíos que tenemos en cuanto a la cultura del disenso o a la educación para el disenso. Yo quiero destacar dos elementos frente a los cuales los estudios glotopolíticos podrían hacer dos grandes aportes. El primero es una profundización de la crisis de representación, especialmente de la crisis de representación gubernamental. Si ustedes ven los discursos de la calle, los discursos de la protesta pública, van a ver que ese tópico, el del nadie nos representa o no queremos
no queremos ser representados por nadie, ni siquiera por el Comité del Paro, pues son tópicos que nos interrogan de frente acerca de qué es la representación, ¿cierto? Y qué implica entonces para una sociedad renunciar a ser representada, o sea, renunciar a ser portavoces o a que haya unos ciertos sujetos que puedan tomar la voz, ¿sí? Y llevar los intereses de unos otros, a las instancias decisivas democráticas. Si se renuncia a los portavoces, si se renuncia a la representación, ¿qué tipo de orden social entonces estamos, hacia dónde estamos yendo, ¿cierto? Entonces, eso es una pregunta que no tiene que tener, por supuesto, una respuesta catastrófica, ¿cierto? No tiene por qué ser una pregunta escatológica, pero sí es una pregunta que pone en evidencia el hecho de que si una sociedad no se siente representada por otros, ¿cierto? Por quienes están en el poder, por ejemplo, es porque hay algo en esa representación que no está funcionando, ¿sí? Pues bien, yo creo que dentro de las cosas que no están funcionando en esa representación está el modo de hablar, el modo de hablar por los otros, o sea, el modo de ejercer ese portavoz. Y eso en este gobierno en particular lo vemos claro con unas políticas comunicacionales, pues claramente que han hecho un esfuerzo enorme, digamos, por eufemizar, por tecnificar el discurso, ¿sí? Pero finalmente por eludir ciertos temas, los más complejos, por supuesto, y eludir también cosas evidentes, eludir los hechos, eludir, por ejemplo, la violación de los derechos humanos, ¿sí? O la violencia, la brutalidad policial. Entonces, esas formas de elusión, esas formas de gestionar el discurso político de quienes nos representan, pues son formas que terminan yendo en su contra porque son formas contraevidentes, son contrafácticas y terminan prendiendo la chispa de la protesta pública, ¿sí? Terminan indignando a la gente. Entonces, eso, digamos, ese es un problema que me interesa bastante y menciono el otro y es la crisis de la idea de diálogo, ¿sí? Que desde el discurso de las organizaciones sociales nos pone a pensar en qué tipo de diálogo se está pensando de manera ideal, ¿cierto? Es decir, el diálogo soluciona los problemas que estamos teniendo. Para cierto sector de la protesta pública, no. Y la razón es, si uno va al fondo, la razón es porque ese sector que protesta sabe que no se está en igualdad de condiciones para dialogar. Es decir, no están dispuestos a dialogar en los términos en que se les impone dialogar, ¿sí? Ahora, si a uno le imponen las reglas del debate, las reglas de la discusión, las reglas del diálogo, pues entonces no hay una simetría, ¿sí? No hay una capacidad de consenso que sea justa, ¿cierto? Que sea equitativa. Entonces creo que la crisis del diálogo, de la idea del diálogo racional como la vía para solucionar los problemas en democracia, es otro elemento que hay que ver de cerca y digamos, la forma de verlo es una entrada, digamos, interesante, podría ser la entrada que proponen los estudios glotopolíticos. Muchas gracias. Carolina, una palabra. Bueno, creo que coincidimos en todo y queda muy poco por decir. Así que yo creo que simplemente voy a resumir básicamente que el papel que puede jugar la perspectiva glotopolítica en Colombia consiste básicamente en desaprender los discursos preconcebidos que tenemos sobre lengua, ¿cierto? Las ideas que tenemos sobre lengua. Un poco desacralizar las instituciones y los códigos que responden a esas ideas preconcebidas sobre la lengua. Y por último, todo esto encaminado a desandar esos caminos de odio que comenta Joan, ¿sí? Desacralizar, desandar y desaprender para avanzar, para decirlo en términos del paro nacional.
así contigo para que alcance Gracias. Me parece que creo que conecta muy bien, Andrés. Bueno, también voy a hacer cortico. Yo quería conectar un poco con lo que habían dicho Rafael y Julia. Recordado con esta pregunta el texto de La ciudad letrada de Ángel Rama, donde muestra cómo desde la fundación pues, de la colonia, ¿no? Desde que llegó la colonia acá, el lenguaje como tal, la escritura, pues ha servido para marcar pues unas diferencias y unas desigualdades pues, entre ciudadanos, ¿no? Y entre personas, ¿no? Y yo creo que es una cosa que tenemos que mirar muy de cerca, porque también rotaba hace poco por redes, como esto de que en Colombia se necesitan 11 generaciones para salir de la pobreza, ¿no? Y yo siento que la lengua pues tiene un papel muy importante en que pues eso sea así, ¿no? Y siento que ahí la glotopolítica pues tiene que poner un acento fuerte, porque pues hay muchas desigualdades que se legitiman y se reproducen, pues sencillamente porque eso está naturalizado, ¿no? Y las personas que es algo que yo veía también pues, en mis trabajos, una señora me decía, es que a mí nadie me trata mal porque yo no sé leer ni escribir, yo soy la que me trato mal. Y yo creo que eso es lo que pasa, ¿no? Entonces como que eso por un lado, siento que hay como que poner un acento para revertir, digamos, estas, y poder hacer un poco más móviles de desigualdad. Y lo otro es también un poco por lo que hablaba el profesor Giovanni, yo siento que este Estado también que se fundó desde la colonia, pues es monolingüe y también funciona a través de la escritura, y pues eso también hace que sea imposible, incluso para una persona que tenga un cartón de profesional o de doctorado, pues hacer como cualquier cosa en el Estado, porque son un montón de papeles, formularios, formatos, procesos. Sí, para poner una tutela, un derecho de petición, para todo pareciera ser que es necesario pues, tener unos ciertos capitales lingüísticos, ¿no? Que se pues, distribuyen muy desigualmente. Pues yo siento también que hay como otra cosa importante, y es pues, pensarnos en otras maneras en que el Estado puede permitir pues, la participación de personas sí, como la participación de otras lenguas y pues, de otras formas de lenguaje, ¿no? Que creo que es muy cerrado y que no explica. Genial. Ya hicimos un barrido por las investigaciones que estamos haciendo sobre la situación actual. La siguiente pregunta, antes de entrar a la pregunta que nos traen en redes sociales, que es una vez les anuncio que es sobre ideología. La pregunta que viene ahora, le voy a pedir también a Jimena que la ponga bien en el chat, es la siguiente. ¿Cuál es el futuro de la perspectiva glotopolítica en el país? ¿Qué planes individuales y colectivos hay? ¿Qué viene? Laura, por favor. La voy a responder muy rápidamente porque esta no me corresponde. Lo que venga es lo que ya hay, lo que están haciendo en el Instituto Cervantes, lo que estáis haciendo, Daniel. En los grupos de investigación, como mencionó antes Iskra, ¿no? Por ejemplo, en el semillero que si entendí bien, Giovanni, tú organizas. O sea, pensaba antes cuando decíamos ya se hacía glotopolítica antes de tener el nombre de glotopolítica. Pienso que lo que tiene de bueno que tengamos este concepto tan cacofónico o este nombre tan cacofónico para la perspectiva de estudios que adoptamos es que nos permite conectarnos y realmente empezar a compartir y a crear iniciativas, semilleros, seminarios, charlas de este tipo de las que todos aprendemos y en las que todos conocemos a gente que tiene unos intereses comunes, ¿no? Entonces lo que sigue, yo pienso, es seguir haciendo este tipo de cosas y ver por dónde seguimos avanzando y comunicándonos, ¿no? Tendiendo lazos, abriendo redes. Estupendo. Iskra, por favor. Sí, parecido. Pues lo que hay es lo que estamos escuchando que se está realizando en los grupos de investigación, en los semilleros. Creo que lo que tendríamos que hacer ahora, la doctora Mireya ya lo hace junto con Julia y Giovanni, porque ellos ya están articulados en un grupo de investigación, pero por ejemplo ahora está también la UIS, donde está Rafa y donde también está Giovanni, y habría que articularse pues para seguir haciendo estos trabajos, para seguir compartiendo los adelantos y los avances.
nosotros estamos trabajando por ahí en un capítulo que evalúa, digamos, la introducción de esta perspectiva. Y yo sé que Julia también está haciendo su trabajo de investigación en el doctorado, el profesor Rafael está trabajando también en un libro con el profesor Joan y la doctora Mireia. Entonces, todo eso que está, digamos, desarticulado, podríamos comenzar a tejerlo, y pensar las otras formas de... no sé si de poder llegar, pero sí de poder trabajar, no solo dentro de la academia, sino por fuera, como lo planteaba esta Julia, porque eso sí me parece que es imprescindible, que es necesario que se haga. Y pues seguir en esto. Gracias por ser esa persona que nos ha articulado, Daniel y compañeros, y seguirnos viendo, escuchándonos y seguramente publicando, haciendo otras cosas. Por ahí están también, que están pendientes. Pues gracias, aprovecho para darte por esta invitación, y gracias a todos los compañeros que hoy pudimos entretejer la palabra y las experiencias. Gracias, Lisa. Muchas gracias. Julia, por favor. Bueno, yo veo que desde ese segundo Congreso Latinoamericano que se hizo en el 2016, Congreso de Glotopolítica, justo ahí en el Caricuervo, en ese momento, digamos que la glotopolítica seguía siendo una palabra un poco desconocida dentro de la lingüística, que no se había introducido ni en los pregrados. Bueno, igual creo que le podemos volver a dar la palabra, si me permiten ahora. Y profe Mireia, si usted quiere, por favor, darle su perspectiva mientras Julia vuelva a conectarse. Bueno, igual como decía Iskra, ¿no? Esta oportunidad que ha dado Daniel, ¿sí? Para unirnos, me parece muy interesante, ¿sí? Que hagamos comunidad académica. Esto nos permite pues ahondar, ¿no? Y ampliar las reflexiones desde la mirada glotopolítica de estos fenómenos cambiantes, inesperados, que si bien ya se venían avisorando, ahora en esta etapa mundial, tanto de los problemas sociales, políticos que se están dando, también de pandemia y todo eso que siguen, ¿no? Caminando con nosotros. Entonces, que sea, ¿no? Esta la oportunidad pues para unirnos, ¿no? Y que ojalá pudiéramos seguir haciendo proyectos conjuntos, trabajos conjuntos, ya que estamos coincidiendo en esas preocupaciones y en esas necesidades de fortalecer las investigaciones a nivel, pues en esta área glotopolítica. Y pues así, por un lado, hay que pensar en fortalecer, ¿no? Teórica, metodológicamente, reflexivamente, este campo de estudio que es interdisciplinar y que pues transversaliza los problemas educativos, comunicativos, sociopolíticos. Y pues en Colombia, que realmente se encuentra como en una etapa incipiente, en una etapa de reconocimiento, como decía Julia, pues poco se escuchaba la palabra glotopolítica acá, aun cuando desde hace años veníamos con esas preocupaciones, pero ya unidos en comunidad académica, pues esto nos tiene que ayudar a fortalecer. Entonces esto también pues amerita, ¿no? Que haya esfuerzos para que nuestro país pueda seguir teniendo esa imagen, por un lado, ¿sí? Una imagen bien ganada de ir adelante con los estudios sociolingüísticos y así pues con el Instituto Caricuervo, con nuestros grupos de investigación preocupados por estos temas lingüísticos, interdisciplinarios, que tienen en cuenta no solamente las descripciones de lo que ocurre en una lengua o que hacen inventarios de formas de hablar o inventarios de número de lengua que hay, sino más bien que ya se piense en esa relación de la lengua, las lenguas, los usos de la lengua en estos escenarios sociopolíticos y estos escenarios en que necesariamente necesitamos intervenir desde la academia, llamar la atención desde la academia. Es que del lado
de los políticos, de los gobernantes. Nosotros reclamamos, ¿no?, que haya transformaciones en políticas educativas, todo eso, pero pues ellos realmente no tienen las herramientas si nosotros no llamamos la atención desde la academia. Entonces es una tarea de verdad importante que tenemos y que tenemos que fortalecerla, porque este tiempo pues nos da para muchas reflexiones en torno a ello y muchas necesidades. Tal vez no habíamos mencionado, ¿no?, la otra parte, ¿no?, ese aceleramiento obligatorio del uso de plataformas digitales, ¿no?, en asuntos de clases presenciales, no presenciales, teletrabajo, entretenimiento, ¿no?, divulgación, información, todos esos aspectos comunicativos donde interviene la lengua, pero no solamente la lengua que nombra, sino la lengua que conceptualiza, la lengua que significa, la lengua que trae esos imaginarios, la lengua que mueve todas esas ideologías. Entonces, pues se necesita de verdad que sigamos fortaleciendo. O sea, el futuro de la glotopolítica en Colombia tiene que ser formando comunidad académica, seguir investigando y qué bien que nos fortalezcamos. Muchas gracias, profe Mireya. Creo que Julia ya estás ahí. ¿Quieres, por Sí, favor? qué pena, el Internet de la ruralidad. Pero sí, les venía diciendo que desde ese segundo congreso, ahora yo creo que hay un avance, por lo menos la glotopolítica como perspectiva ya se ha incluido en diferentes semilleros, en diferentes currículos, como lo mencionaba Iskra, hace parte de proyectos de investigación ya de diversas universidades y eso ha permitido también visibilizar esa perspectiva y fortalecerla en términos de una opción también de análisis e interpretación de esos discursos, porque hablábamos en estos días con el profesor Olave, y es que si bien la gente no habla de glotopolítica, sí hay muchos gestos que hace que son glotopolíticos, ¿no? Y que ahí tenemos que estar para interpretarlos, para estudiarlos, pero también para ver cómo desde acá contribuimos a generar unas nuevas prácticas discursivas que realmente posicionen unos discursos alternativos que han estado marginados, que están desde la simetría, que no pueden competir, digamos, con unos medios tradicionales, pero entonces, ¿cómo nos ideamos desde la creatividad y desde la academia y de esas posibilidades que tenemos desde esta perspectiva glotopolítica para que sean esos discursos que salen, digamos, de lo hegemónico, que son contrahegemónicos, que están marginados, los que se posicionen y nos permitan generar transformaciones reales en la sociedad colombiana y latinoamericana en general? Gracias. Totalmente, Julia, muchas gracias. Yo estaba tomando la palabra ahora entre el profesor Rafael y el profesor Olave. Entonces les voy a tirar ahora a ustedes cuál de los dos va. Adelante. Primero escuchemos hablar. Adelante, Joan. Bueno, yo creo que hay cuatro posibilidades como de proyectar la glotopolítica en Colombia, digamos, posibilidades urgentes o interesantes. Una pues es la producción de manuales y de material introductorio que sirva para formación profesional, ¿sí? Me parece que hay un montón de bibliografía científica muy interesante, hay un montón de análisis, pero publicados que circulan en artículos de revistas especializadas y en capítulos, y creo que hay que hacer un esfuerzo por didactizar todos estos saberes a través de géneros como el manual o la guía o los textos introductorios. El otro punto que me parece importante para proyectar es el punto de la formación. Es necesario introducir cursos de glotopolítica en maestrías y en doctorados que tengan relación con las ciencias del lenguaje. Ahora mismo en la UIS estamos trabajando en un currículo de una maestría en estudios críticos latinoamericanos, en la cual una de las líneas fuertes queremos que sea de glotopolítica. En la maestría que dirige Mireya Cisneros en Pereira, en uno de los cursos de análisis del discurso hemos hecho el esfuerzo por
por orientar y por mostrar esos trabajos en glotopolítica. Y bueno, lo que sigue es seguir abriéndonos espacios en los posgrados, en los espacios de formación y por supuesto en los semilleros de investigación, como usted ya lo está mencionando. El tercer punto que me parece muy importante es hacer una conexión entre estudios glotopolíticos y estudios etnográficos. Creo que es algo que nos va a sumar bastante, que le va a sumar bastante a la perspectiva. Es algo que, digamos, la glotopolítica en tanto que método se ha concentrado en el análisis documental. Y me parece que en la etnografía y en la necesidad de ir al campo, no solamente a recolectar los discursos, a recolectar los materiales, sino a convivir y a entender las comunidades, creo que es un conjunto de necesidades que desde la etnografía van a aportarle bastante a la reflexión sobre las regulaciones de la discursividad. Por ejemplo, necesitamos entender los discursos de la protesta social, pero esos discursos tenemos que ir a vivirlos, ¿sí? Es decir, tenemos que hacer trabajo etnográfico para adquirir una mejor comprensión, o por lo menos una comprensión desde una arística más, una arista, como dicen los antropólogos, más mic, ¿no? más adentro. Y bueno, el otro punto pues es vincular a los investigadores en Colombia con los investigadores en otros países. Sí, estoy pensando por supuesto en España, pero estoy pensando también en México, Estados Unidos, con el grupo de José del Valle, pues al que nos ha acercado a ustedes, pero también con el grupo del sur, con el grupo de Buenos Aires. Entonces seguir pensando en estos estudios en clave regional o en clave hispanoamericana, me parece fundamental. Estupendo. Profesor Rafael, por favor. Bueno, el futuro de la perspectiva glotopolítica en el país es bastante promisorio, más en un país como este donde hablar bien, de acuerdo con lo que algunos vigilantes de la lengua consideran que ese hablar bien es casi que equivalente de prestigio social. Y como les había dicho al comienzo, yo me estoy concentrando más en cómo en ciertos grupos, ciertas comunidades de hablantes se apropian o adoptan estas ideologías. Y en ese sentido, pues lo que dice Giovanni es muy pertinente para mí porque implica otro tipo de métodos, ¿no? Yo creo que el tema de la relación lengua-sociedad, por un lado, por el lado de la lingüística, se ha hecho de manera, digamos, casi que exclusivamente descriptiva, con los famosos y muy respetables, por supuesto, métodos cuantitativos. Y por el otro lo han abordado los historiadores, no en la medida, digamos, no en abundante cantidad, pero sí nota uno que los estudios más interesantes sobre lenguaje y sociabilidad, o el papel de la lengua, por ejemplo, en la construcción del Estado Nacional colombiano, están más ligados al trabajo de algunos historiadores. Entonces, me parece que nosotros deberíamos vincularnos, tomar esa posta, aceptar ese reto que han planteado historiadores y aportar al conocimiento de esa relación desde este enfoque o desde esta perspectiva que es la glotopolítica. Yo no soy muy dado a establecer digamos, esos límites tajantes entre disciplinas o enfoques. A mí me parece que muchos trabajos de sociolingüística son en el fondo trabajos de glotopolítica, solo que no se declaran así, pero estoy convencido de ello. Entonces yo veo muchas posibilidades. A nivel individual, pues estoy, como les decía, trabajando sobre cómo se ha legislado en torno a la lengua española. Fíjense que yo empecé haciendo un trabajo desde mi doctorado en sociolingüística y derivé en intereses glotopolíticos porque muchas veces son las nociones, y es tal vez uno de los cuestionamientos que se le hacen a la sociolingüística, digamos, la secular, ¿no?
es la carencia de una robusta teoría social. Y eso lo experimentamos aquí, lo hemos hablado incluso muchas veces con Giovanni, por ejemplo, cuando se enfoca una materia como historia de la lengua española desde una perspectiva exclusivamente filológica, uno pierde la posibilidad de entender que esos cambios están sujetos necesariamente, esos cambios, la dinámica de las lenguas, su vitalidad, su extinción, etcétera, pues obedecen a fenómenos eminentemente políticos. Y entonces creo que esa perspectiva glotopolítica alimenta, nutre mucho del trabajo que hacemos desde la lingüística y específicamente, por ejemplo, en el caso mío, desde la sociolingüística, ¿no? Entonces, a nivel colectivo, pues estoy embarcado en el tema de ideologías lingüísticas y me gustaría trabajar sobre historia de las ideologías lingüísticas en Colombia en torno al español, a la lengua española. Yo aquí hago un pequeño paréntesis, coordiné un ciclo de conferencias sobre el español hablado en Colombia y una de las conferencias que me llamó poderosamente la atención y es una persona con la que continúo manteniendo correspondencia fue con el profesor José Luis Ramírez Luengo de la Universidad Complutense de Madrid, y él habla sobre la historia del español en América y es bien interesante mirar cómo hay momentos, procesos políticos que son los que impulsan y erigen al español como una lengua mayoritaria, ¿sí? Que no lo fue hasta el siglo XVIII, y eso obedece al hecho de que lleguen los Borbones con una idea digamos, las monarquías absolutistas que requerían de la lengua como un instrumento para la unificación de esas nacientes ideas de lo que era una nación. Entonces, para mí, pues tenemos todas las posibilidades abiertas de hacer aportes significativos a la comprensión de la cultura y la sociedad colombiana. Creo que trabajo es lo que hay. Hay muchas posibilidades. Totalmente, gracias, profe. Claro. Sí, yo me sumo definitivamente a que uno de la glotopolítica de Colombia está en hacer escuela, como dice Giovanni, y voy a aprovechar para hacerle una propaganda importante al libro recién publicado, editado por José del Valle, Daniela Uría, que se me escapan dos personas muy importantes, que se llama Autorretrato de un idioma, Crestomatía glotopolítica. Súper importante porque recoge lo que Giovanni planteaba, que es como una didáctica de la glotopolítica, digamos, ¿no? A partir de textos fundacionales sobre discursos de la lengua, desde el 19 hasta el 21, tal vez. Y cada texto tiene un comentario glotopolítico, una perspectiva glotopolítica. Y por supuesto que continuar con las iniciativas que el instituto, lo que se está haciendo ahora, y generalmente nosotros somos contacto no solo a nivel nacional, sino internacional, y sumar esfuerzos, por supuesto. O sea que reitero todo lo que han dicho, es muy difícil que estar de pero sí, definitivamente estoy con ustedes en todos los comentarios. Andrés, te toca sí. No, bueno, pues yo también voy a reiterar, pero bueno, voy a decir cosas diferentes. No, digamos, yo creo que una cosa que también he venido diciendo hace un rato, sí, yo creo que es muy importante que no solo, como decía Giovanni, en la educación superior se empieza a hablar de glotopolítica, sino yo creo que es muy importante también que en los colegios esta área que es de lenguaje, que termina luego volviéndose como reduciéndose a una enseñanza del español y pues de la norma estándar, pues se empieza a tratar realmente pues como unos temas de lenguaje, que se trate la historia política del español, que se hable pues, de todas las exclusiones que ha habido pues, en esta historia y que están silenciadas. Entonces yo creo que una primera parte es eso, ¿no? Una educación pues, escolar desde la primaria, no sé, que pues empiece a fijarse en esos aspectos políticos del lenguaje, ¿no? Pues lo segundo, yo siento pues, que por ahí también estamos muy bien, que es formando esta academia y formando pues este grupo de personas que estamos pues conversando de una manera pues muy amena, muy tranquila, acerca pues de nuestros intereses. Creo que de hace 4 años para acá pues ya sabemos quiénes estamos trabajando, ya nos conocemos, seguramente hay más gente que está trabajando, que ha venido trabajando y con la que nos encontraremos pues prontamente. Y siento que, pues, bueno, que eso es como un paso muy importante y siento que eso pues también va a permitir que muchos pues, estudiantes y
muchas personas de alguna manera se sientan acogidos en esta perspectiva y pues que los estudios crezcan, ¿no? Y pues también creo que eso también de alguna manera va a hacer que donde pues realmente siento que está como el futuro o el impacto político de esta perspectiva, y es que en la calle se empiecen a despertar esta conciencia glotopolítica, ¿no? Que es algo también que ya decía Julia, ¿no? Que hay cosas que uno ve en la calle que claramente son gestos glotopolíticos, pues yo siento, pues quisiera creer que eso también se debe como a esta circulación que suele ser como muy espontánea, pues como muy poco planeada, pero que se va dando siempre como de la academia a la vida cotidiana, y que de la vida cotidiana vuelve a la academia, ¿no? Y yo siento que pues así como haciendo grupos, este intercambio pues, va a ser más fuerte, tal vez se va a acelerar y pues va a ser muy fértil. Creo que, pues, Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Para cerrar, vamos a responder a algunas de las dos preguntas que nos han hecho en redes sociales. Vamos a hacer una dinámica diferente, no vamos a hacer una ronda de todo el mundo contestándolas, sino quien desee responderlas y sienta que conoce el tema y quiera hacer un aporte, pues la responde ya, porque acuérdense que tenemos solo 8 minutos y hay que hacer como los comentarios finales. Entonces, pregunta René Hernández, muchas gracias, había hecho René la pregunta hace ya unos minutos. Es la siguiente, escuchen bien. Buenas tardes. ¿Cómo abordar y entender los ideologemas que se trabajan en cada investigación? Pues el ideologema es una unidad de análisis que puede servir tanto para pensar cuestiones metalingüísticas o metadiscursivas, digamos, propias de los instrumentos lingüísticos, como para pensar otras también. Entonces, ¿cómo hacerlo? Digamos, ubicándolo como una unidad de análisis en el diseño metodológico y iluminándolo con alguna teoría que enseña a detectarlos, como puede ser, por ejemplo, la semántica argumentativa, a la Ducrot, ¿sí? O la retórica argumentativa a la Ingenot, por ejemplo. O, digamos, desde un punto de vista más clásico, inclusive, desde la narrativa, desde las técnicas de la narratología, que también han enseñado a detectar y a analizar ideologemas. Lo importante aquí es entender, digamos, ¿para qué queremos fijarnos en los ideologemas? ¿Cierto? No olvidemos que el ideologema tiene capacidad explicativa, ¿sí? O sea, nos permite dar el porqué de una idea que está instalada en el discurso público, el porqué inclusive de una norma, ¿sí? A veces ciertas normas se construyen basadas sobre ideologemas, y entender ese porqué nos ayuda a desmontar los mecanismos que hacen que se reproduzca esa norma o esa idea fija o esa idea recurrente o ese prejuicio también. Entonces, desmontar el mecanismo es, digamos, es la posibilidad que nos da utilizar ideologemas en el análisis del discurso en general y en el análisis glotopolítico también en particular. Bueno, no sé, yo creo que Julia tiene un buen ejemplo, porque ella trabajó con ideologemas en su tesis. Entonces, de pronto Julia lo ilustra porque esto puede ser un poco teórico también y aburrido. Bueno, dale, por favor, Julia, brevemente y responderé la siguiente pregunta. Sí, claro, ahí digamos que el ideologema lo que permite, a partir de un análisis lingüístico, es identificar entonces cuáles son esos puntos comunes a los que recurre la gente al hablar de una temática en particular, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de una cátedra de la paz, entonces vemos que la gente entiende la paz como cuando no hay conflicto. Ese tipo de cosas que no tienen una lógica, digamos, en el hecho, sino que son unos planteamientos previos o planteamientos que subyacen y que soportan el discurso, son los que son los ideologemas. Pero entonces cuando uno cuestiona el ideologema y dice, venga, pero es que puede haber conflictos, puede haber disenso y eso no necesariamente tiene que ser una ausencia de paz o eso no necesariamente tiene que ser perjudicial o nocivo para una sociedad, es ahí entonces donde está la clave de trabajar con esos ideologemas. Súper, súper, muchas gracias. Sí, súper. Pregunta Nina Harkel de Six. Pregunta, eso se conecta con algo que venimos diciendo. ¿El análisis del discurso es considerado como parte constituyente de la glotopolítica? Y ahí depende a quién le pregunte, ¿no? Pues desde mi punto de vista es al contrario,
¿sí? La glotopolítica sería una perspectiva dentro del análisis del discurso, pero insisto, depende del investigador, digamos, y de la tradición que él sigue. Me muero por escuchar a Laura Villa. Yo estoy, esta tarde ya por acá, yo estoy cansada. Es una pregunta muy, muy compleja por lo que planteó Giovanni también y porque análisis del discurso no es una categoría englobadora y transparente para todos. ¿A qué nos referimos con análisis del discurso? Sería la pregunta que yo le haría al interlocutor, ¿no? Me parece que análisis del discurso es una metodología más de trabajo, el modo en que operemos esa o pongamos en práctica las metodologías de trabajo son lo que determina si estamos imprimiendo una perspectiva glotopolítica sobre el análisis o no, y no si lo llamamos análisis del discurso, lo llamamos otra cosa. Eso diría. Si usted si quiere agregar a alguien más algo. Sí, solo que, claro, depende si el análisis del discurso se entiende como una técnica, digamos, o se entiende como un campo disciplinario y se puede llegar a entender de ambas formas también. Entonces, la pregunta sí necesitaría una repregunta con el interlocutor. Ahí como puntualizando un poquito, yo creería que efectivamente pues depende de cómo se entienda, pero la glotopolítica sí recurre a los textos y recurre al trabajo con esos textos y a identificar unos elementos lingüísticos presentes ahí para después plantear unas conclusiones. Y en ese sentido podemos decir que efectivamente para una perspectiva glotopolítica se requiere un corpus textual y un análisis de esos textos, ¿no? De diferentes formas. La misma persona hace esta pregunta y con esta cerramos. Y además les voy a pedir una vez disculpas por pedirles que sean muy breves en la respuesta a la envergadura de la pregunta. Pero en función de las respuestas aportadas por Julia y Giovanni, ¿cuál es la diferencia entre ideologema e imaginario? Bueno, hay dos diferencias. La primera es que los dos conceptos vienen de tradiciones teóricas diferentes. El ideologema viene de tradición literaria y la tradición argumentativa. Imaginario viene más de los estudios culturales o de los estudios inclusive sociales. Entonces, esa es una primera diferencia fundamental. Ahora, en cuanto a contenido, habría que decir que el ideologema se transparenta, se cristaliza en una proposición, en una construcción, ¿cierto? Verbal, ¿sí? Una proposición, se materializa ahí siempre. Y se materializa casi siempre como una aserción, del tipo, por ejemplo, la paz es ausencia de conflicto. Eso es un ideologema. La paz es ausencia de conflicto. Es una aserción. El imaginario no. El imaginario no necesariamente se cristaliza en una proposición o en una aseveración, sino que remite a un conjunto de conexiones, de ideas y de representaciones que pueden ser comúnmente compartidas. Bueno, quisiéramos continuar, pero ya se nos ha acabado el tiempo. La profesora Mireya Cisneros nos ha compartido una excelente colección de bibliografía, de referencias bibliográficas con sus respectivos enlaces que ya están en el Facebook. Yo he tenido la oportunidad de leer muchos de los escritos que están allí. Es excelente, maravilloso para quienes quieran enterarse más del tema de metapolítica. Quisiera, por favor, Isla, Giovanni, el nombre del grupo que ustedes suscribieron en Facebook para que las personas que quieran seguirlo, ¿cómo se llama? ¿Me recuerdas? Claro, Estudios del Discurso Público. Estudios del Discurso Público, pueden seguirnos allí, por favor. Miren, estaremos haciendo todas estas ideas que dijimos del futuro de la glotopolítica, es algo que estamos ocupadas trabajando, tejiendo. Estén en sintonía, estamos en la programación tanto de Caro y Cuervo como en las páginas de las diferentes instituciones en las que estamos tejiendo cosas nuevas, estén al tanto. Muchas gracias a todas las personas que se conectaron, muchas gracias profesores, profesoras, qué rica esta mesa redonda, creo que lo va a tener que volver a escuchar varias veces, a tomar nota de todo lo que se viene en Carolina, que bueno que estés aquí. Muchas gracias a Fulbright, Isotex, al Instituto Caro y Cuervo, a las universidades, a la Universidad
de Pereira, sí, a la UIS, a la Universidad de Antioquia, a todas las instituciones, a CUNY, a todas las instituciones que han hecho esto posible. Nos estaremos viendo en próximos eventos y vamos a estar en contacto. Gracias a ustedes por la iniciativa, por la invitación. Gracias.